Vamos a agrandarlo un poquito más para que se vea bien. Creo que ahí es suficiente. A ver si se está viendo bien. Creo que se ve bien. Bueno. Vamos a refutar a García. Vamos a ver lo que dice el contexto bíblico. Para poderlo leer, hermanos, vamos a entenderlo desde el contexto. Vamos a leerlo desde el 42, lo vamos a leer. A ver. Mire lo que habla aquí. No toda... Está hablando de cuerpos celestiales. Mire la explicación, pero quiero que vean la explicación, hermano. Mire, la explicación como García no ha estudiado este pasaje bíblico. Por eso les digo que primero hay que leer estos pasajes bíblicos. No basta, García, que tú digas a contradecirme sin leer el contexto bíblico de este pasaje bíblico. Mire, dice así de la siguiente manera, el contexto bíblico, no lo dice César Moncada. Mire cómo cae solito con el contexto bíblico. No es lo que dice César Moncada y no lo que dice la Biblia. No toda carne es la misma carne. Aquí lo tienen. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne es de las bestias y otra de los peces y otra de las aves. Mire qué distinto de qué está hablando. Está haciendo una distinción de las carnes. Fíjense bien. Una distinción de las carnes, y con esto va a quedar refutado totalmente. García va a quedar refutado porque no ha estudiado esto. No lo ha estudiado. Esto le pasa por andarse metiendo, se metió con la persona equivocada. Porque él no ha estudiado estos versículos. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias y otra carne es la de los peces y otra de las aves. Ahí vamos. Seguimos en el mismo contexto de las carnes. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Y de qué está hablando? De carnes, ¿verdad? Está hablando de la carne. Ahora, César Moncada va a refutar a Ángel García por andar tomando textos fuera de contexto y sacando una sección de palabras dentro de una interlineal que él mismo no puede comprender porque no ha leído todo el contexto del versículo. Miren lo que dice aquí. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales. Ojo. Está hablando de ya cuerpos celestiales y otra es la de los terrenales. O sea, está hablando de dos tipos de cuerpos. Fíjense bien. Uno es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Y ella empieza a pensar, ¿verdad? Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Ahora, muy interesante. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que García diga, fíjense bien, hermanos, la tremenda herejía que llega a decir García con esto por no leer las estructuras bíblicas. Se resucitará en incorrupción. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no era corruptible, no era inclinado al pecado, García. Ahí es donde está el problema. Entonces, miren, no era un cuerpo inclinado porque él nunca estuvo inclinado porque es un ser santo y sin mancha. Eso es lo que dice la Biblia. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre. Fíjense bien, está hablando ya, sigue hablando de la carne. Así también fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El póster era Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, fíjense en ese segundo hombre, no es el primer hombre, porque no sería ya no sería un segundo hombre. Si García dice que la humanidad viene María le da la humanidad al Señor Jesucristo, entonces ya no sería un segundo hombre,
Sería un primero, sería el mismo, no sería un segundo humano, como dicen, ¿verdad? Como una segunda creación, la humanidad de Cristo. Aquí está refiriendo a la humanidad de Cristo. Por el amor de Dios, no puede llamarle segundo hombre al Señor Jesucristo, a su deidad, porque no es una creación, García. Fíjate bien cómo sacas de contexto los versículos aquí. Entonces, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo, que es el Señor, es del cielo, viene del cielo. Incluso de donde ¿de qué está hablando? De la carne de él, que viene del cielo, García. Ahora, vino en semejanza de carne para pagar por nuestros pecados. Para pagar por nuestros pecados. Entonces lo dice Romanos capítulo 8, versículo 3, ¿verdad? Entonces dice claramente que él vino en semejanza de carne para pagar por nuestros pecados, pero sin pecar. Entonces no es un cuerpo corruptible. Corruptible en el sentido, García, del pecado. No estamos hablando de envejecerse, porque obviamente un cuerpo ya glorificado no se envejece. Entonces no confunda lo que es un cuerpo corruptible, inclinado al pecado, la corrupción del pecado, a lo que asemeja ya dentro de la eternidad, que es un cuerpo glorificado, que es muy distinto. Entonces tú no sabes manejar estos temas, fíjate bien, porque no has estudiado el contexto del mismo versículo. Entonces claramente aquí se está hablando de la parte humana de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No se está hablando de la deidad. No significa que la deidad mutó la parte humana. Es un completo absurdo, García. Lo que tú estás presentando es otro evangelio. La Biblia no te puede sostener eso. Tú te imaginas que la parte que el Espíritu Santo tomó de María, toda la sustancia para formar el Señor Jesucristo del cuerpo de María. Mira, incluso para poder tomar, hubiera tenido que dormir a María y sacar una parte de María para poderlo hacer, pero eso no lo dice la Biblia. Entonces no lo dice, sino que el Espíritu Santo pone ese cimiento, lo pone en María, ese goto lo pone en María, te guste o no te guste, porque eso lo dice la Biblia. Mateo 1:20 dice que es engendrado por medio del Espíritu Santo. Y entonces esa parte espiritual la pone el Espíritu Santo ahí. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene un cuerpo corruptible inclinado al pecado, comúnmente como tiene un ser humano, ¿verdad? Entonces tú tienes que entender que los seres humanos venimos inclinados al pecado. Por eso dice, del vientre de mi madre era pecador. Entonces tú no puedes decir que el Señor Jesucristo era pecador, porque si tiene la misma corrupción de María, porque María sí es una mujer corruptible, porque es una creación, ¿verdad? No puede venir el Señor Jesucristo en un cuerpo que es inclinado al pecado, porque Él es santo y sin mancha. Incluso por eso puedes ver, García, que cuando en la cruz el Señor está siendo muerto, tú ves que dice Él, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque está pagando el Señor Jesucristo. Eso nos indica un parámetro de que Él está pagando por nuestros pecados, y la parte divina con la humana, ¿verdad? Que a ti te molesta cuando digo partes o naturalezas, las naturalezas se están separando. Entonces, al momento de que nuestro Señor Jesucristo muere en la carne, no muere Dios, sino que muere la carne. La carne es lo que puede morir, porque el espíritu es eterno, García. Tienes un montón de absurdos que tienes tú. Basado en este montón de absurdos, ya le quitaste la eternidad, ya hiciste la deidad, la hiciste mortal, la convertiste en una creación. Fíjate bien el montón de herejías que cometes al no estudiar estos pasajes bíblicos correctamente. Dice, más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿A qué está refiriendo, García? A la encarnación, a eso se está refiriendo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tal también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿quién es la imagen del terrenal? Es Adán. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Fíjate bien, no pueden heredar fíjate bien, no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué está refiriendo? Que nuestro Señor Jesucristo
no podía ponerse en una carne inclinada al pecado. A eso se está refiriendo García. Entonces tú estás sacando de contexto, ni la corrupción hereda, fíjate bien, la incorrupción. O sea, no se explica por qué el Señor Jesucristo viene del cielo y no es tomado del polvo, como el primer Adán. Entonces tú estás sacando de contexto los versículos únicamente para defender a María. Fíjate bien, te has metido en graves problemas porque tú estás diciendo que el Señor Jesucristo heredó un cuerpo inclinado al pecado, a la corrupción del pecado, porque a eso se está refiriendo García. Aquí se está refiriendo a la corrupción.